las páginas precedentes hemos hablado de la imposibilidad de transmitir corriente continua a grandes distancias y la necesidad de introducir la corriente alternada y las redes polifásicas para subsanar este inconveniente. Sin embargo, y como también decíamos antes, la mayor parte de los dispositivos electrónicos y aun los eléctricos de potencia como trenes, tranvías o procesos electroquímicos necesitan la corriente continua para poder trabajar. Es por ello que es necesario contar con medios para poder convertir fácilmente la corriente alterna en corriente continua. Hoy en día ello ya no alcanza y es necesario convertir la corriente alterna en continua y luego volverla a convertir en corriente alterna de una frecuencia distinta a la primera o de una frecuencia que variara con la necesidad. De los desarrollos desde la válvula de vacío y las válvulas gaseosas hasta llegar a los modernos semiconductores y de los autores de esta gesta tecnológica nos ocuparemos en las siguientes diapositivas. Edison descubre en una lámpara en la que accidentalmente un trozo de filamento quedó incrustado en el vidrio de la ampolla que ese trozo de metal conducía en cierta forma la electricidad sin tener ningún contacto metálico con el filamento. Esto ocurría cuando la lámpara se encontraba encendida. Cuando la lámpara estaba apagada no circulaba ninguna corriente. Pero ni bien el filamento se ponía incandescente comenzaba a fluir corriente por ese electrodo accidental. Edison, como hacía habitualmente, tomó nota del fenómeno y publicó sus descubrimientos. El fenómeno descubierto por Edison era que, como consecuencia del calentamiento aparece sobre el filamento una nube de electrones. Como consecuencia del potencial positivo del electrodo accidental, que Edison llamó ánodo, los electrones se acercan a él. Y como consecuencia de esta atracción se establece una corriente eléctrica que es registrada por el amperímetro. Los dos elementos más importantes del descubrimiento son: primero, que solo se produce la nube de electrones cuando el filamento se encuentra incandescente. Y por lo tanto la conducción solo se verifica con la lámpara encendida. Segundo, la corriente solo puede conducirse en dirección al ánodo y nunca en sentido contrario. John Ambrose Fleming trabajando para la firma Marconi en base a las observaciones que antes había realizado Thomas Alva Edison en el año 1904 desarrolla un dispositivo similar a una lámpara incandescente que permitía que la corriente fluyera en un solo sentido. Había nacido la válvula termoiónica. Comprobó las observaciones de Edison que al ponerse incandescente una superficie emite electrones. Se dio cuenta además que no todos los materiales emiten la misma cantidad de electrones y observó que el óxido de bario y algunas tierras raras tenían una emisión mucho mayor que el tungsteno del cual estaba construido el filamento incandescente. Rodeó entonces el filamento con un tubo metálico recubierto con esos óxidos al que llamó cátodo. Agregó luego un segundo tubo metálico que cubría al anterior que al igual que Edison llamó ánodo. Todo el conjunto se cubría luego con una ampolla de vidrio dentro de la cual se hacía el vacío. El siguiente paso lo dio Lee de Forest, este inventor estadounidense buscaba poder controlar el volumen del sonido.
Lee de Forest era el equivalente de un disc jockey moderno, pero que usaba para amplificar su sonido máquinas rotatorias y los recientemente inventados fonógrafos de Edison. Y el problema que tenía era controlar el volumen del sonido que producía con sus máquinas. Para ello agrega un delgado tejido de alambre de platino entre el cátodo y ánodo del diodo de Fleming. Este tercer electrodo toma el nombre de rejilla de control. La importancia de este descubrimiento fue excepcional, tanto que el tríodo se lo considera dentro de los 20 inventos más importantes de la humanidad. El desarrollo de De Forest permite por primera vez realizar no solo el control, sino y mucho más importante, realizar una amplificación de una señal por medios no electromecánicos. La importancia del tríodo radica en que por primera vez era posible amplificar una señal. La posibilidad de la amplificación de señales da lugar a toda una nueva rama de la ciencia eléctrica que se ha dado en llamar electrónica. Otros inventores después de Lee de Forest agregan otro electrodo de control más con lo que se crean los tubos tetrodo. Un tercer electrodo de control da lugar a la familia de válvulas denominada pentodo, grupo este que junto con los diodos y tríodos llegó a constituir toda una época de la industria electrónica. La industria construyó miles de tipos de válvulas de vacío, diodos tríodos, pentodos al vacío y con diversos gases como relleno de las cápsulas de vidrio. En general, cuando las corrientes eran bajas se utilizaban elementos al vacío y cuando las corrientes eran altas se utilizaban elementos con gas. La misma tecnología de las válvulas de vacío dio origen a otro tipo de válvulas, en las cuales en vacío lo ocupaba el gas de mercurio. Estas válvulas, de las cuales se construyeron innumerables tipos, se utilizaban esencialmente para rectificación. Los rectificadores de mercurio, como se los llamaba en la época, se construían de vidrio y con cápsulas metálicas y llegaron a manejar corrientes del orden de los miles de amperes. La industria construyó miles de tipos de válvulas de vacío, diodos tríodos, pentodos al vacío y con diversos gases como relleno de las cápsulas de vidrio. La gran ventaja de las válvulas era que podían admitir fuertes sobrecargas sin destruirse. La desventaja mayor de esta tecnología fue que requerían de potencia para calentar el filamento, además que su envoltura de vidrio las hacía frágiles y su forma no se prestaba ni para la miniaturización ni para la integración en grandes grupos. Otro de los inconvenientes de estos dispositivos era que tenían una vida útil limitada porque los materiales que se usaban para recubrir el cátodo se agotaban por efecto del calor. Los soviéticos avanzaron mucho en el camino de la miniaturización aplicados a la industria aeroespacial, llegando a poner en órbita satélites que utilizaban válvulas en sus transmisores. En la imagen se ven dos pentodos que se usaban a bordo de un MiG-29. Mientras se descubría y desarrollaba la electrónica del vacío, otros investigadores exploraban el estado sólido. Tomemos algunos hechos relevantes y algunas fechas. Michael Faraday, 1791-1867, descubrió que el sulfuro de plata tiene un coeficiente negativo de resistencia. En 1839 A.E. Becquerel observó un fotovoltaje al alumbrar un electrodo de un electrolito. W. Smith, en 1873, advirtió que la resistencia del selenio disminuye al iluminarlo. En 1874, F. Brown descubrió que la resistencia de los contactos entre metales y piritas de galena depende de la tensión aplicada sobre ellos. A. Schuster observó algo similar en superficies pulidas y no pulidas en cables de cobre.
En 1876, W.G. Adams y R.E.D. construyen la primer fotocélula, y C.E. Fritz presenta el primer rectificador con selenio. Estos primeros rectificadores de estado sólido darían lugar luego a la aparición de las famosas radio a galena. En la década de 1930, E.H. Hall descubre que la cantidad de portadores de carga eléctrica en los semiconductores es mucho menor que en los metales, aunque a diferencia de estos, aumentan rápidamente con la temperatura, y también que en los semiconductores tienen mucha mayor movilidad. También observó que en algunos casos los portadores eran negativos y en otros positivos. Todos estos investigadores buscaban de una u otra manera la forma de conseguir materiales en estado sólido que pudieran ser útiles como rectificadores. Todas estas investigaciones conducían hacia una serie de materiales que no eran ni conductores ni aislantes, y que por ello se los llamó semiconductores. Estos materiales, en su mayoría formaciones cristalinas, presentaban este particular comportamiento debido a que la banda que efectivamente conduce es la que está casi vacía o casi llena. La poca densidad de los portadores de carga en el seno del cristal hace que se comporten como un gas clásico o maxwelliano, desde el punto de vista eléctrico. Si pudiéramos ver el interior de un cristal de silicio veríamos una estructura semejante a la que se muestra en la figura adjunta. Un átomo de cualquier materia, según el modelo de Pauli, está formado por un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y una nube de electrones que rodea a este núcleo. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Si el conjunto está en equilibrio eléctrico, hablamos de un átomo donde el número de cargas positivas es el mismo que de cargas negativas. Si faltan o sobran cargas eléctricas, estamos hablando ya no de átomos sino de iones o de átomos ionizados. El átomo está lejos de ser una partícula inmóvil o inerte. Si pudiéramos fotografiarlo se parecería más a esto. Una estructura tridimensional rodeada de una nube de electrones que recorren órbitas las cuales están muy lejos de ser coplanares. Cada uno de los electrones o grupo de electrones, ocupan más bien una capa. Podríamos decir que los grupos de electrones se agrupan en capas, algo así como una cebolla. Cada capa de esa cebolla corresponde a un determinado nivel energético. Si dibujamos un modelo simplificado de átomo, dibujaríamos un núcleo central y cada capa de electrones en forma coplanar a los efectos de entender el problema. Los electrones se van agrupando en las capas más próximas al núcleo de acuerdo con la ecuación de 2 por n al cuadrado, donde n es el número de la capa. La cantidad de capas de un átomo depende de su número total de electrones. Los electrones se disponen con prioridad en la capa más cercana al núcleo hasta que ésta se satura, se alcanza su número máximo de electrones. Los electrones restantes se colocan en la siguiente capa hasta que está saturada y así sucesivamente, hasta que ya no hay electrones. Por lo tanto, un átomo de hidrógeno, que tiene un electrón, solo tiene una capa, la capa K, que está parcialmente llena, un electrón de un máximo de 2.
En un átomo de helio, que tiene 2 electrones, ambos se distribuyen en la capa K que queda completamente llena, 2 electrones de un máximo de 2. Por lo tanto, el átomo de litio, que tiene 3 electrones, tiene una capa K saturada, con los 2 primeros electrones, y una capa L que contiene el tercer electrón. Se dice que una capa está saturada si contiene su número máximo de electrones. El hidrógeno es el único elemento que no posee su capa K saturada. Un átomo será más estable, es decir, menos propenso a unirse a otros y formar moléculas entre más llena esté su última capa. Por ejemplo, el sodio es sumamente inestable y en su última capa solo tiene un electrón. La capacidad de una sustancia de conducir la electricidad está ligada a la facilidad que la misma tiene de ceder los electrones de sus últimas o más externas capas. Los cuerpos se forman de átomos agrupados. Y los átomos se agrupan de distintas maneras, pueden simplemente estar agrupados en una estructura amorfa como lo hacen la mayoría de las sustancias o pueden construir estructuras tridimensionales perfectamente ordenadas, estas estructuras ordenadas las llamamos cristales. La mayoría de las sustancias, sin embargo, pueden adoptar las dos formas de agrupamiento, depende de cómo se hayan pasado del estado líquido al sólido para ser una u otra cosa. Antes de continuar debemos explicitar qué es un cristal y cómo se forma, en contraposición con una sustancia amorfa. La sustancia cristalina mantiene sus átomos ordenados dentro de una estructura regular, en el caso del silicio cúbica. Un material amorfo mantiene sus átomos unidos en una estructura que presenta múltiples dislocaciones e irregularidades. Las impurezas o contaminantes contribuyen a que las estructuras que se formen tengan múltiples dislocaciones. Los átomos tienen electrones que los circundan, los que se encuentran más cerca del núcleo se encuentran más firmemente enlazados al núcleo, a medida que nos alejamos del núcleo la fuerza con que éste retiene a sus electrones disminuye. Normalmente cuando la última capa se encuentra incompleta el átomo comparte los electrones con átomos vecinos, se habla aquí de electrones de valencia, esos mismos electrones son los que sirven para la conducción eléctrica de acuerdo a su grado de adhesión al núcleo. En un cristal de silicio cada átomo dispone de 4 enlaces con sus vecinos. Cada átomo comparte entonces sus electrones exteriores con sus vecinos de modo de disponer 8 electrones en la banda de valencia. El tener 8 electrones en la banda de valencia, convierte al silicio en un material estable, pero el hecho de que estos electrones estén compartidos le da la característica de semiconductor. Es decir, un material que no tiene tan aferrados sus electrones de valencia como para impedir su movimiento y ser un aislante, ni los tiene tan libres como para permitir que sea un buen conductor. En este otro dibujo de la red cristalina del silicio se observa claramente la estructura cúbica del mismo. A los efectos de simplificar introduciremos un modelo esquemático de la red tridimensional ahora volcada en un único plano. En el dibujo vemos a cada uno de los átomos de silicio rodeados de los 4 electrones de valencia propios y los de sus vecinos. En el dibujo vemos una representación de una estructura tridimensional de un cristal de silicio reducida a un plano.
Los círculos rojos representan los núcleos atómicos, positivos, del silicio y los círculos negros los electrones, negativos, de valencia, susceptibles de movilidad. Observe que cada átomo posee en su vecindad 8 electrones, lo que hace que el átomo sea estable. Pero de esos 8 electrones solo le pertenecen 4 a cada átomo, siendo los otros 4 prestados de sus vecinos. Si nosotros no aplicamos ninguna perturbación, los electrones permanecerán cerca de sus átomos y no habrá ni cargas libres ni corriente. Si ahora nosotros introducimos una perturbación, por ejemplo calentamos el cristal, los electrones vibrarán en sus órbitas y si el calentamiento es suficiente, alguno de ellos pueden escapar a la atracción del núcleo. Si seguimos calentando, alguno de los electrones finalmente dejará su órbita. Nuestro electrón salió de su órbita y dejó detrás de sí un hueco o laguna. Observemos que la carga total del cristal sigue estando equilibrada, hay tantas cargas positivas en los núcleos atómicos como electrones, sin embargo han aparecido dos portadores libres, un electrón y una laguna. Si ahora sometemos a nuestro cristal a un campo eléctrico, observamos que el electrón libre se dirige hacia el electrodo positivo, mientras que la laguna lo hace hacia el negativo. Existen en el cristal dos corrientes, una de lagunas, y una de electrones. Finalmente el electrón aportado por el electrodo negativo cubre la laguna y el electrón libre es absorbido por el electrodo positivo. Si nuestro semiconductor tiene el mismo número de portadores N, electrones, que de portadores P, lagunas, se dice que es un semiconductor intrínseco. Realmente el número de portadores que pueden conseguirse en un semiconductor puro son extremadamente escasos. Es por ello que la corriente que fluye a través de ellos es muy baja, o dicho de otra forma, su resistencia óhmica es relativamente alta. El modelo nos muestra también que es necesario vencer la fuerza de atracción de cada uno de los átomos para arrancar el electrón que da lugar a la conducción. En el primer ejemplo usamos calor para generar este portador, pero también podríamos usar tensión para lograrlo. Esa tensión mínima, sin la cual no hay conducción, se llama barrera de potencial. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos, a los cuales se les denomina como electrones de valencia. Estos electrones, conocidos como electrones de valencia, son los que presentan la facilidad de formar enlaces. Estos enlaces pueden darse de diferente manera, ya sea por intercambio de estos electrones, por compartición de pares entre los átomos en cuestión o por el tipo de interacción que se presenta en el enlace metálico, que consiste en un traslape de bandas. Según sea el número de estos electrones, será el número de enlaces que puede formar cada átomo con otro u otros. Solo los electrones externos de un átomo pueden ser atraídos por otro átomo cercano. Por lo general, los electrones del interior son afectados en menor medida. La valencia de un elemento es el número de electrones que necesita o que le sobra para tener completo su último nivel. La valencia de los gases nobles, por tanto, será 0, ya que tienen completo el último nivel. En el caso del sodio, la valencia es 1, ya que tiene un solo electrón de valencia, si pierde un electrón se queda con el último nivel completo.
trataremos de aclarar estos conceptos. Nuestro átomo tiene un núcleo con una cierta carga de protones, digamos 5. Ello determinará que tendrá el mismo número de electrones. Los electrones se ubicarán en distintas órbitas de acuerdo a la fórmula propuesta por Pauli. Cada órbita corresponde a un determinado nivel de energía, y un electrón para pasar de una órbita a otra más externa necesita recibir alguna forma de energía externa. De la misma manera que si pasa de una órbita más externa a una más interna devolverá esa forma de energía. Los electrones no pueden ocupar ningún lugar intermedio entre las capas, o están en una o están en la otra. El número de electrones que nuestro átomo tenga en la última capa determinará su capacidad de reacción con otras sustancias. Si la capa está completa, el átomo será estable o inerte. Para nuestro modelo el átomo necesitaría 8 electrones en la última capa, como solo tiene 3 será fuertemente reactivo. Existe un determinado nivel energético, de acuerdo al tipo de átomo, a partir del cual yo puedo arrancar electrones de las capas externas. Los electrones que están arriba de ese nivel pueden ser arrastrados y son los que llamamos electrones de conducción. En nuestro átomo los 3 últimos electrones pueden ser arrastrados y son simultáneamente electrones de valencia y de conducción. Pauli en lo que se conoce como principio de exclusión definió que 2 electrones no pueden simultáneamente tener los mismos números cuánticos. Esto en otras palabras significa que los electrones se ordenarán en órbitas bien establecidas en cada una de las cuales solo podrá haber un determinado número de electrones. La energía de un electrón en particular dependerá de la distancia al núcleo atómico, entre mayor sea esta distancia, mayor será la energía que tenga el electrón. Si aumenta mucho la energía de un electrón, este prácticamente se desprende del átomo y se transforma en un electrón de conducción. La energía que requerirá un electrón en particular para transformarse en un electrón de conducción dependerá fundamentalmente del tamaño del átomo y del número de capas de electrones que posea. Existen sustancias en las cuales los electrones más externos de valencia se encuentran lejos, energéticamente hablando, de los de conducción. Aparece entonces una zona que se llama banda prohibida donde ese nivel energético no puede ser asumido por ningún electrón. Una sustancia que tiene solapada la banda de valencia con la de conducción es un conductor. Una sustancia que tiene la banda de valencia próxima a la de conducción es un semiconductor. Una sustancia que tiene la banda de valencia alejada de la de conducción es un aislante. Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo del campo eléctrico en el que se encuentre. Los elementos químicos semiconductores de la tabla periódica se indican en la tabla siguiente.
Los elementos semiconductores más usados son el silicio y el germanio, aunque idéntico comportamiento presentan las combinaciones de elementos de los grupos segundo y tercero con los de los grupos 6 y 5 respectivamente, arsenuro de galio, fósforo indio, arsenuro de galio aluminio, telurio cadmio, selenio cadmio, azufre cadmio. De un tiempo a esta parte se ha comenzado a emplear también el azufre y el carbono, tanto como diamante como grafeno. Silicio y germanio poseen 4 electrones en su última órbita y cualidades similares. El germanio presenta una menor barrera de potencial que el silicio, pero ese último se prefiere muchas veces por tener un mayor punto de fusión y ser mucho más abundante en la naturaleza. En los siguientes cuadros describiremos las características generales de estos elementos. El germanio. Es un elemento semimetálico cristalino, duro, brillante, de color blanco grisáceo. Su número atómico es 32, y pertenece al grupo 1,4, o 4A, de la tabla periódica. El químico ruso Dmitry Mendeleev predijo la existencia y propiedades químicas del germanio en 1871. Debido a su posición en la tabla periódica, detrás del silicio, lo llamó ecasilicio. El elemento fue en realidad descubierto en el año 1866 en yacimientos de argilodita, mineral de sulfuro de plata, por el químico alemán Clemens Alexander Winkler. El germanio pertenece a la misma familia química que el carbono, el silicio y el plomo. Se parece a estos elementos en que todos ellos forman derivados orgánicos como el tetraetilo de germanio y el tetrafenilo de germanio. El germanio forma hidruros germanometano o germanoetano y germanopropano análogos a los formados por el carbono en la serie alcanos, véase química orgánica. Sus compuestos más importantes son el óxido germánico y los haluros. El germanio se separa de otros metales por destilación de su tetracloruro. Ocupa el lugar 54 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre. Tiene un punto de fusión de 937 grados centígrados, un punto de ebullición de 2830 grados centígrados, y una densidad relativa de 5,3. Su masa atómica es 72,59. Se encuentra en pequeñas cantidades en yacimientos de plata, cobre y zinc, así como en el mineral germanita, que contiene un 8% de germanio. El elemento y sus compuestos tienen numerosas aplicaciones. Los cristales de germanio convenientemente tratados tienen la propiedad de rectificar o permitir el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido, por lo que fueron empleados masivamente durante y después de la Segunda Guerra Mundial como detectores de UHF y señales de radar. Los cristales de germanio también tienen otras aplicaciones electrónicas. Fue el primer metal utilizado en los transistores. El óxido de germanio se emplea en la fabricación de lentes ópticas y en el tratamiento de la anemia. Silicio. Es un elemento semimetálico, el segundo elemento más común en la Tierra después del oxígeno. Su número atómico es 14 y pertenece al grupo 1,4, o 4A, de la tabla periódica. Fue aislado por primera vez de sus compuestos en 1823 por el químico sueco Hans Jacob Baron de Berzelius. El silicio constituye un 28% de la corteza terrestre. No existe en estado libre elemental, sino que se encuentra en forma de dióxido de silicio y de silicatos complejos. Los minerales que contienen silicio constituyen cerca del 40% de todos los minerales comunes, incluyendo más del 90% de los minerales que forman rocas volcánicas. El mineral cuarzo, las variedades del cuarzo, cornalina, crisoprasa, ónice, pedernal y jaspe, y los minerales cristobalita y tripimita son las formas cristalinas del silicio existentes en la naturaleza. El dióxido de silicio es el componente principal de la arena.
Los silicatos, en concreto los de aluminio, calcio y magnesio, son los componentes principales de las arcillas, el suelo y las rocas, en forma de feldespatos, anfíboles, piroxenos, micas y zeolitas, y de piedras semipreciosas como el olivino, granate, circón, topacio y turmalina. Los semiconductores en estado puro son entonces malos conductores de la electricidad debido a que en este estado no tienen prácticamente portadores libres. A los efectos de aumentar su conductividad se le agregan impurezas que pueden aportar o sustraer electrones libres. Estas impurezas son átomos que tienen 5 electrones en sus órbitas de conducción si queremos ceder electrones o átomos con 3 electrones si queremos crear lagunas. Si contaminamos una oblea de silicio con un átomo que tenga 5 electrones en su última capa estaremos agregando electrones libres al cristal, ejemplo. Fósforo, arsénico o antimonio. Si contaminamos una oblea de silicio con un átomo que tenga 3 electrones en sus capas de conducción, estaremos produciendo lagunas, por ejemplo, o aluminio. La carga eléctrica neta de nuestro cristal se mantendrá en cero, ya que agregamos un átomo que tiene 5 electrones pero también tiene 5 protones, es decir, queda equilibrado el número de cargas netas. El proceso de agregar estas impurezas, en este caso donoras, se denomina dopar el cristal, y en números puede decirse que se agrega un átomo de fósforo por cada millón de átomos de silicio, por ejemplo. Nuestro semiconductor al que se lo ha dopado con una impureza donora se comporta ahora como un simple conductor. Un semiconductor que presenta este tipo de dopaje y que conduce en base al movimiento de electrones se denomina semiconductor tipo N. Es posible dopar a los semiconductores con otros elementos que en lugar de 5 electrones en su capa exterior tengan solo 3, en este caso en lugar de cargas libres negativas generaríamos una carga libre positiva o laguna que daría como consecuencia un semiconductor tipo P. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de un dopaje con aluminio. Si ahora dopamos con un contaminante aceptor, tal como el aluminio, que tiene 3 electrones en su capa más externa, tendremos un semiconductor que tendrá portadores positivos o lagunas. Observe que el electrón faltante, al incorporar el átomo de aluminio a la estructura cristalina, se comporta como un hueco, que podemos asimilarlo a una carga positiva. Este tipo de semiconductor toma el nombre de semiconductor tipo P.
Observe que la laguna, en color azul, se desplaza como si se tratara de una carga, cuando en realidad es una falta de ella, es decir, es un hueco. En este tipo de semiconductor el desplazamiento de las cargas es como si las mismas fueran positivas. Cuando vertemos unas gotas de vino en un vaso con agua limpia se produce un fenómeno que llamaremos difusión. Las partículas de vino o las de tinta que muestran la figura se distribuyen en la masa de agua aprovechando los caminos intersticiales de esta y en el sentido de la menor concentración. Este fenómeno termina dando lugar a una mezcla homogénea entre las sustancias. La difusión puede hacerse entre dos medios líquidos como el de la figura o entre medios gaseosos y sólidos y aún entre medios sólidos. Es un proceso muy utilizado en la tecnología, siendo el temple del acero uno de sus principales usos. La difusión, también difusión molecular, es un proceso físico irreversible, en el que partículas materiales se introducen en un medio que inicialmente estaba ausente, aumentando la entropía, desorden molecular, del sistema conjunto formado por las partículas difundidas o soluto y el medio donde se difunden o disuelven. Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley de Fick. El proceso es siempre a favor del gradiente de concentración. La difusión, proceso que no requiere aporte energético, es frecuente como forma de intercambio celular. La difusión intersticial se produce cuando los átomos entrantes son más pequeños que los existentes en la red cristalina. Los átomos, considerados como una esfera maciza, se colocan en los huecos existentes en la red cristalina. La ley que rige la difusión es la ley de Fick. El dopaje de los semiconductores se realiza por un proceso que se llama difusión. El proceso consiste en introducir la oblea semiconductora en un horno con vapores de la sustancia contaminante. Es posible entonces cubrir un área y contaminar con una sustancia donora. Luego se cubre la región expuesta y se expone a otra sustancia contaminante la región que se encontraba cubierta. Con ello conseguimos en un mismo cristal una zona N y una zona P. Nuestra oblea de silicio quedará así dividida en dos zonas bien diferenciadas. Una N donde predominan los electrones libres, contaminación donora. Y una zona P donde faltan electrones por haber sido contaminada con una sustancia aceptora y donde los portadores son lagunas. Conectaremos nuestra oblea a una FEM y observaremos el resultado a nivel atómico. Si conectamos nuestro cristal tal como se muestra en la figura, es decir, al lado N el positivo y al lado P el negativo, observamos que las lagunas se desplazan hacia la izquierda, es decir, hacia el borne negativo. Los electrones en cambio se desplazan hacia la derecha, es decir, hacia el borne positivo. Tanto electrones como lagunas no salen del cristal ni mantiene una corriente, por lo tanto el cristal después de haber evacuado a sus electrones libres deja de conducir. Observe que a medida que los portadores libres se alejan se hace más ancha la zona donde no es posible la conducción. En conclusión, una juntura polarizada en forma inversa no conduce corriente. Conectamos ahora nuestro cristal haciendo coincidir el extremo N con el polo negativo y el extremo P con el polo positivo. Observamos ahora que se establece una corriente por el cristal.
Al llegar a la juntura de ambos tipos de cristal, ahora las lagunas se recombinan con los electrones permitiendo la circulación de la corriente. En conclusión, una juntura polarizada en forma directa conduce corriente. Nuestra humilde juntura semiconductora, fruto del desarrollo de más de 20.000 años de civilización, se ha transformado así en un diodo de estado sólido, pieza basal de la moderna electrónica.